A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy, continuando con la serie de trastornos de ansiedad, vamos a revisar el trastorno de fobias. Vamos a presentar una pequeña, una filmación, un video sobre las fobias y luego discutiremos con ustedes y hablaremos sobre sus características, tratamiento, etc. Una fobia es una clase de trastorno de la ansiedad que se manifiesta como un temor muy fuerte e irracional ante algo que en realidad representa escaso o ningún peligro real. La definición de fobia puede ser un miedo persistente e irracional de un objeto específico, actividad o situación que conduce a un deseo de evitarlo. Los tipos de fobia se clasifican según el objeto, circunstancia, experiencia temida, de forma que cada una que existe tiene su nombre. Algunas no son muy raras, debido a que la mayoría de las personas no suelen tener miedo al objeto que teme la persona con fobia. El término fobia específica significa que el miedo no es general, sino específico a un objeto en particular. Por ejemplo, una persona puede tener fobia a las alturas, pero no fobia a los perros. En este video exploraremos y hablaremos de algunas de las fobias específicas más comunes. Quédate hasta el final del video y escucha sobre las que mencionaremos. De seguro aprenderás mucho sobre las fobias y las especificaciones de cada una. Glosofobia. La glosofobia es el miedo a hablar en público y es muy común. Se cree que la gente teme más hablar en público que a la propia muerte. Puede manifestarse en la infancia, y se estima que hasta el 75% de las personas tienen este miedo en cierto grado. Aracnofobia. La aracnofobia es un tipo muy común de miedo. Se cree que esta fobia afecta a las mujeres más que a los hombres. La visión de una araña puede desencadenar una respuesta de miedo, pero en algunos casos simplemente una imagen de un arácnido o el pensamiento de una araña puede conducir a sentimientos de temor abrumador y pánico. Fobia a la sangre o hematofobia. Muchas personas padecen de este tipo de miedos, relacionados con los inyectables, las heridas, extracciones de sangre, etc. Esta fobia suele estar asociada a una importante respuesta vasovagal, con descenso de la presión arterial y desmayos cuando la persona ve sangre o debe ser sometida a un procedimiento médico. Misofobia. La misofobia es el excesivo miedo a los gérmenes y la suciedad. Puede conducir a la gente a la limpieza extrema o al lavado de manos compulsivo. En algunos casos, esta fobia puede estar relacionada con el trastorno obsesivo compulsivo. Ofidiofobia. Es el miedo a las serpientes. Es bastante común y se atribuye a causas evolutivas, experiencias personales o influencias culturales. Algunos sugieren que como las serpientes son a veces venenosas, nuestros antepasados que evitaron tales peligros eran más propensos a sobrevivir. Fobia a las alturas. Se llama acrofobia y no se trata de un simple vértigo, sino de un intenso miedo y ansiedad que se pueden presentar en situaciones tan cotidianas como asomarse por un balcón, observar el paisaje desde un mirador elevado o simplemente sentarse cerca del borde de la terraza. Sinofobia o fobia a los perros. La sinofobia se asocia con experiencias personales específicas, como ser mordido por un perro durante la infancia. Tales eventos pueden ser bastante traumáticos y pueden dar lugar a respuestas de miedo que duran hasta la edad adulta. Nictofobia. La nictofobia es el miedo a la oscuridad y es uno de los más comunes de la infancia. Esta fobia es provocada por la percepción del cerebro de lo que podría suceder en la oscuridad. Emetofobia. La emetofobia es el miedo de vomitar. La fobia del vómito puede ser una condición incapacitante que limita severamente las vidas de aquellos que luchan con ella.
Esta fobia específica también puede incluir subcategorías de lo que causa la ansiedad, incluyendo el miedo a vomitar en público, miedo a ver vómito, a ver la acción de vomitar o el miedo de tener náuseas. Atelofobia. La atelofobia es el temor de no hacer algo bien o el miedo de no ser lo suficientemente bueno. En pocas palabras, es un miedo a la imperfección. Las personas que sufren de este trastorno psicológico pueden estar a menudo deprimidas cuando sus expectativas percibidas no coinciden con la realidad. Filofobia. La filofobia es el miedo a enamorarse o el apego emocional. Se desarrolla generalmente cuando una persona ha enfrentado cualquier agitación emocional relacionada con el amor en el pasado. Afecta la calidad de vida y aleja a las personas del compromiso. El peor aspecto del miedo a estar enamorado es que mantiene a la persona en la soledad. Claustrofobia. Sin duda la claustrofobia se trata de una de las fobias más conocidas. Quienes la padecen sienten terror cuando se encuentran en espacios cerrados, como un ascensor, el metro o un túnel. Se calcula que entre un 2% y un 5% de la población del mundo sufre esta fobia. Aerofobia. Las personas con aerofobia no pueden ni siquiera pensar en un viaje en avión, sin que comiencen a presentar síntomas de ansiedad. Si por alguna circunstancia se ven obligados a volar, los temores y la ansiedad pueden comenzar a presentarse meses antes del viaje, y para algunas personas directamente es imposible realizar un viaje en avión, pues el miedo los paraliza por completo. Agorafobia. Al contrario de la claustrofobia, la agorafobia es el terror a permanecer en espacios abiertos. Las personas agorafóbicas salen poco de casa, pues no se sienten seguros fuera del hogar. Con frecuencia quienes sufren esta enfermedad sienten miedo en los lugares muy concurridos, como puede ser el campo o una plaza, o tienen miedo de quedarse solos y no recibir ayuda en caso de necesitarla. Brontofobia. Esta fobia está relacionada con los fenómenos naturales, como relámpagos, tormentas, vientos, precipicios o aguas profundas. En algunas personas, la brontofobia es tan marcada que no salen de casa ni para ir a trabajar si el pronóstico del tiempo no es el que esperaban. Es una afección que suele comenzar en la infancia y que puede tratarse con medicación y psicoterapia, al igual que las demás fobias. YouTube, y ahí existe una dirección electrónica.com donde las personas que, como dice el video, estén interesadas en profundizar un poco más sobre el tema de fobias, va a encontrar más información. Ahora nosotros vamos a tratar de darles información desde el punto de vista psiquiátrico. Hemos visto que hay muchísimos tipos de fobias. El término fobia implica entonces un miedo irracional, desproporcionado ante objetos o situaciones, y esto produce una reacción de terror que lleva a la gente a tener reacciones pues de pánico, de salir corriendo, etcétera, etcétera. No, reacciones básicamente de ansiedad, por eso se lo incluyen los trastornos de ansiedad. Y con lo interesante que si la persona no enfrenta ese estímulo, o sea, no enfrenta la situación específica, no le pasa nada. De que puede estar absolutamente sin síntomas mientras no enfrente la situación. Digamos, por ejemplo, lo que mencionaban, el miedo a volar. Mientras no tenga que subir a un avión, no le pasa nada. El momento en que tenga que subir a un avión y sea imprescindible que lo haga, pues ahí va a manifestarse la sintomatología ansiosa propia de estas fobias. Y como lo decía en el video, estas personas, por ejemplo, tienen que hacer un viaje porque el hijo está estudiando en, qué sé yo, en Canadá, y quisieran ir a visitarle, o tienen un hijo que se ha ido a vivir en Canadá y quisiera tener a sus padres de visita. Esos van a tener que irse por avión. El simple hecho de pensar que va en 2 meses o en 3 meses a tener que volar ya comienza a ser la causa de una ansiedad, y esta va creciendo hasta el momento de que va a tomar el avión, y muchas veces, y he visto esto en pacientes, se regresan del aeropuerto y no se suben al avión porque es imposible el nivel de miedo que tienen y que ya han venido sufriendo desde antes. Por eso es que se llama fobia. Es desproporcionado, es exagerado, es irracional.
todas las condiciones posibles se le puede dar de que no va a pasar nada, de que revise las estadísticas. Incluso las compañías aéreas tienen programas de desensibilización para personas que tienen este tipo de fobia, porque es un tipo de fobia que en la edad moderna es muy frecuente y muy paralizante y afecta a muchísimas personas en su estilo de vida. Claro, pero pueden haber en esto, mencionan la fobia volar, la fobia a los aviones, pero pueden haber otro tipo de fobias que realmente interfieran en la vida normal de la persona. De tú, por ejemplo, subir un ascensor y el señor trabaja en el 20º piso, o se cura y sube en el ascensor, o tiene un excelente ejercicio todos los días. O cambia de trabajo. O cambia de trabajo, por supuesto, al piso bajo. ¿Qué es lo que hacen? O sea, mucha modifican gente, ¿sí?, los estilos de vida de las personas. O sea, hay gente que todos tenemos miedo a las serpientes, ¿no? O sea, es creo que una de las fobias universales que se llama. Aunque no se haya visto una en Aunque vivo. nunca se haya visto. Y probablemente es de esto que se viene transmitiendo desde nuestros antepasados que estaban expuestos a la posibilidad de enfrentarse a serpientes venenosas. O arañas también, que es una de las más comunes. Alguien que tiene esto, con el simple hecho de decirle, nos vamos a pasar unas vacaciones de 4 días o 5 días en el oriente ecuatoriano, en unas de las cabañitas de no sé dónde, por ahí, por el río Napo. Ya eso es decir, no cuenten conmigo. ¿No? Ha de haber culebras. Ha de haber culebras, ha de haber serpientes. Entonces, por el hecho de haber, o la posibilidad de que haya, o la simple posibilidad de irse a un sitio en donde probablemente ni haya o haya, ya está sufriendo y se niega a esa posibilidad. Claro, ya se desarrolla un cuadro de expectativa, justamente una expectativa ansiosa, ¿no? Conforme, como mencionaba hace un momento, conforme se va acercando el momento de enfrentar al evento, pues cada vez va a ser peor. Entonces sí, por eso hay algunas más raras y otras más comunes que van a cambiar en los estilos de vida de la persona, porque esta persona igual no se va a ir de vacaciones a las cabañas del oriente, evidentemente. Va a decir, no, a mí me llevan a cualquier otro lado en la sierra donde no haya serpientes, y se va a asegurar de que precisamente eso no le vaya a suceder. Ahora, también se menciona en el video de la correlación con otras patologías. La depresión es una de las que frecuentemente puede ayudar a que se exacerben los miedos, se hagan más manifiestos, se sufra más por los miedos de las fobias que una persona puede tener. Igualmente, hay trastornos que están asociados a las fobias, como el trastorno obsesivo compulsivo. Se hablaba, por ejemplo, de esto de la contaminación, el miedo a los gérmenes. Este miedo a los gérmenes le lleva a la gente a tener ansiedad. Y esa ansiedad se reduce si esa persona hace una conducta compulsiva de lavarse las manos. Lavarse las manos porque probablemente estoy con gérmenes en mis manos, porque he tocado la manija de la puerta, porque he tocado en el metro, el bus, la manija, en fin, cosas que otras personas topen, se vuelven en sitios en donde les genera un miedo terrible, y si lo han topado, viven con ese miedo hasta el momento en que llegan a lavarse las manos. Entonces hay una asociación entre obsesividad, compulsividad y una fobia. Igual que la asociación que mencionabas en relación a la depresión. En la depresión hay temor a las enfermedades, temor a la muerte, pensamientos negativos que llevan a generar ansiedad también, y a tratar de evitar ciertos estímulos que pueden ser peligrosos en ese momento, ¿no? Entonces, claro, todos estos están enmarcados dentro de este gran capítulo de trastornos de ansiedad, algunas más invalidantes que otras, pero como decían casi al final del video, a lo mejor todo el mundo tenemos alguna fobia, sino que esta no se manifiesta, o no hemos tenido la situación para que esta se manifieste, ¿no? O no nos ha modificado mayormente nuestro estilo de vida. Claro, hay fobias que, por ejemplo, a un señor que trabaja en una vulcanizadora probablemente no le va a dar las posibilidades de vincularse con jeringuillas, por ejemplo. Es muy pequeña, excepto que él esté expuesto a esa situación, pero no va a tener jeringuillas en su lugar de trabajo, entonces no se va a manifestar. Por ejemplo, esta la fobia a la sangre ocasionalmente se ve en los estudiantes de medicina, y como mencionaba en el video, con desmayos, ¿no? Ven salir sangre o ven alguna herida con sangre
y se desmayan. Y curiosamente es una de las que al parecer tiene un trasfondo genético, es decir, genéticamente se transmite la fobia, la hematofobia o hemofobia, y es esta respuesta vasovagal que inmediatamente se desmayan, ¿no? Hay algunas... Creo que vamos a ir ahorita a unos anuncios, me avisan, y regresamos con ustedes en un minuto. ¿Quieres ayudarme? Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Bienvenidos nuevamente a que sigamos hablando del tema de fobias, que es un tema realmente interesante. Muchos de los autores han hecho una división entre las fobias y se habla de fobias simples y de fobias sociales. Las fobias simples son las que, por ejemplo, es un miedo a arañas, miedo a ratones, miedo a los perros. En el video veíamos que algunas de estas pueden estar ligadas a eventos que resultaron traumáticos en nuestra infancia y que produjeron una impronta, nos dejaron con ese miedo grabado ahí. Y cuando volvemos a vivir una circunstancia parecida, renace ese miedo que lo teníamos guardado. Pero la fobia social es el miedo a hacer algo que resulte vergonzoso en público, incluyendo fobias como por ejemplo fobia a vomitar per se o fobia a vomitar en público. Es decir, se combinan los dos elementos de si es que vomito solo no importa mucho, pero si es que vomito en público es lo que me genera un terror pavoroso. Claro, es que la fobia social es ese miedo a ser examinado, a ser visto, a ser puesto en evidencia delante de otras personas. Y realmente yo creo que es una de las fobias más invalidantes que existen, ¿no? Entonces el típico ejemplo del estudiante que es brillante sentado en el último sillón de su clase, pero no puede pasar a la pizarra a hablar delante de sus compañeros. Lo que para entrar a clase procura que no haya gente, va y entra primero antes que nadie para que no sea observado, para que no le vean. Entonces condiciona muchísimo el comportamiento de las personas esta fobia social que no se les llama específica sino social porque justamente está dada en estas situaciones de intercambio social, estas situaciones de estar en público, ¿no? Hablar en público, entrar a un sitio en donde hay mucha gente y pensar que están observando, y ese tipo de sensaciones generan ansiedad. Y esta que tú acabas de mencionar de los estudiantes, eso es trágico porque las evaluaciones, lastimosamente, de los sistemas educativos muchas veces están asociados a la participación de los estudiantes en clase, a las preguntas o a las respuestas o a las presentaciones de temas que se les ha enviado, y esta gente es absolutamente nula en ese tipo de cosas. Hay en el momento actual la posibilidad de justificar una evaluación de este tipo de cosas y llevar una justificación para que las evaluaciones no sean basadas únicamente en este tipo de situaciones en donde esta persona que padece este trastorno estaría en desventaja. Igual cosa pasa con los obsesivos y compulsivos, que les resulta difícil hacer las cosas con seguridad y pasar a la siguiente pregunta. Entonces necesitan más tiempo y los sistemas educativos están adaptándose a que estas personas, para estar en las mismas condiciones, tengan también condiciones especiales. Es que es una realidad, este tipo de trastornos, de enfermedades existen y con muchísima más frecuencia de lo que uno pensaría. Uno piensa que a mí no me va a pasar nunca nada, pero es realmente importante la cantidad de personas que padecen de este tipo de trastornos. Sobre todo la fobia social, como decíamos hace un momento, yo creo que es de las más invalidantes y es bastante frecuente en los grupos estudiantiles, quienes hemos
ejercido la docencia por algún tiempo, yo creo que hemos tenido oportunidad de ver en vivo este tipo de cosas, ¿no? Estudiantes brillantes, pero que al intervenir dentro del grupo, Nunca. no pueden hacer nada. Sí, y una de las definiciones justamente de fobia social es lo que le pasa a un fóbico social es que es aquella persona que dice el cerebro es una cosa maravillosa, empieza a funcionar desde el momento en que nacemos y se paraliza en el momento que tengo que hablar en público, ¿no? Entonces se paraliza, se bloquean absolutamente y no pueden funcionar. Y evidentemente esto lo viven también con terror desde días antes, como todas las fobias. Es decir, supongamos que tenemos un estudiante al cual le pedimos que haga una presentación sobre un tema para el día 18 de febrero. Desde hoy día, 14 o 21, 20, ¿qué fecha Hoy día es hoy? 16 de enero. 24 de enero, le vamos a pedir que nos presente el 18 de febrero. Desde hoy día empieza a sufrir y mientras va acercándose la fecha de presentación, va aumentándose los niveles de ansiedad. Hasta que ese día o no llega a presentar o se retira del curso o alguna cosa así, pero desproporcionada, ¿no? Se enferma, no asiste, se inventa cualquier cosa. Y no es que no sepa, no es que no se haya preparado, sino que no puede hacerlo así, no puede exponerse al juicio, a la crítica que le estén viendo, a que le escuchen sus compañeros. Bien, las formas de tratamiento de este tipo de trastornos incluyen la exposición a las situaciones fóbicas. Esa es una de las formas de tratar. Es probablemente la más antigua forma de tratar. Es muy de conducta, ¿no? Es un tratamiento conductual en donde se le va desensibilizando a la persona en relación al objeto fóbico. Es decir, tiene miedo a los gatos, por ejemplo, entonces se le hace que tenga una especie de acercamiento, de contacto. Incluso con un muñequito que sea un gato, ¿no? Una lámina, una fotografía. Un peluche de gato y que empiece a jugar con el peluche de gato y después se le pasa fotografías de gato o películas, porque los fóbicos con el simple hecho de ver una fotografía o una filmación del objeto fóbico puede desatarse la crisis de miedo. Claro, ven en la pantalla de televisión una culebra y hacen la crisis de ansiedad. Entonces esa desensibilización sistemática, poco a poco ir avanzando en el acercamiento al estímulo, hasta lograr que ya no le genere ansiedad. Después llevarle el gato al consultorio o al sitio en donde se le está haciendo el tratamiento, después hacer que se acerque al gato, que le toque al gato, que marque al gato, etcétera, etcétera. Y eso puede ser un poco largo incluso, ¿no? Sí, y hay instituciones en algunas partes únicamente dedicadas al tratamiento de fobias. Yo había mencionado, por ejemplo, de las compañías de aviación, porque saben que pierden plata por gente que deja de viajar en avión y prefiere irse en tren o otros medios de movilización. Entonces tienen programas en donde les llevan a las personas a vuelos simulados, es decir, se suben a una especie de avión con señoritas que hacen de azafatas los asientos del avión, le hace que le abroche, etcétera, etcétera, y hacen como si estuviera volando y si tuviera algunas variaciones en el aire, etcétera, etcétera, para que las personas vayan desensibilizándose, sabiendo que no están en el aire, pero están viviendo, haciendo una vivencia de ese tipo. Claro, es el mismo principio de desensibilización que mencionábamos en el caso del gatito, ¿no? Pero claro, no he sabido que eso se puede hacer aquí, pero... No, y tampoco ahora tenemos aquí una de las formas más modernas, es lo que se llama realidad virtual. El individuo entra en una especie de casco donde el cerebro está teniendo toda la información de una vivencia, como por ejemplo estar en contacto o cercanía de gatos. El cerebro no hace la diferencia si es real o es virtual.
lo vive como real. Y entonces eso ayuda a una desensibilización sin tener que tener gatos en el consultorio, o arañas en el consultorio, o culebras en el consultorio, ¿no? Es realidad Ahora, virtual. Los datos epidemiológicos a veces tienen sus sesgos, pero no sé hasta qué punto una consulta frecuente sobre este tipo de cosas. Yo creo que más la de avión podría ser tal vez que se vea. Es una de las frecuentes, pero ¿no? que uno le consulte porque tengo fobia a los gatos. De paso, en la historia clínica a lo mejor le dicen, tengo fobia a los ratones o tengo fobia a las arañas, pero cuando ha habido otro motivo de consulta. Y se les ve justamente lo que tú dices, el motivo de consulta era una crisis de pánico y esta persona ha desarrollado agorafobia. Estar Sí, en lugares en donde no podría obtener ayuda o en lugares cerrados en donde sería difícil escapar. Entonces hay fobias ligadas a otras patologías. Al trastorno de pánico sí, esa sí se le ve con frecuencia, pero sí fobias específicas. La fobia social sí se consulta también, porque generalmente se complica con depresión, por esa imposibilidad, ese cambio, esa dificultad en la vida que tiene la persona con fobia social. Pero estas otras fobias pues sí son muy interesantes. Y en el video daban como 10, 15, pero hay cientos, ¿no? Tantas como objetos existen en el universo, ¿no? Hay un diccionario de fobias que es un mamotreto tremendo, sí. Y existe también la posibilidad del tratamiento farmacológico, especialmente con cierto tipo de antidepresivos que actúan sobre serotonina, y estos han reportado ayudas significativas conjuntamente con psicoterapia, esta psicoterapia de desensibilización. Sí, algunas personas utilizan, por ejemplo, la fobia en el problema del avión, un curso corto, momentos previos, un par de horas antes de subir al avión, una benzodiazepina. Ya puntual, ¿no? Para el viaje. Solo para el viaje y nada más. Y hay mucha gente que se maneja con eso. Sí, claro, no será que viajan con relativa frecuencia, pero sí se pueden ayudar de esa forma, ¿no? Bien, con eso hemos terminado el día de hoy el tema sobre fobias. Espero que les haya sido de utilidad y les esperamos la próxima semana que sigamos hablando de salud mental. Buenos días, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.